Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos. Para nosotros es más que un placer estar compartiendo la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel Durán y estaremos compartiendo una hora llena de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a orar para que sea el mismo Dios que nos guíe durante esta hora. Padre, te damos gracias por este momento y te pedimos que nos guíe, que todo lo que se haga pueda ser de mucha edificación para los oyentes. Te damos gracias porque sabemos que así será. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos ahora a cantar, así que pónganse cómodos y esperamos que ustedes puedan disfrutar de nuestro tiempo devocional. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Tú has sido tan bueno en mí. Aún sin respirar, soplaste tu aliento en mí. Tú has sido tan bueno en mí. El interminable, incomparable, eterno amor de Dios es quien me persigue y no se rinde hasta que a mí llegó. No lo merezco, no lo entiendo, aún así fuiste a morir. El interminable, incomparable, eterno amor de Dios. Peleaste por mí cuando tu enemigo fui. Tú has sido tan bueno en mí. Aún sin valor te entregaste tú por mí. Has sido tan bueno en mí. El interminable, incomparable, eterno amor de Dios es quien me persigue y no se rinde hasta que a mí llegó. No lo merezco, no lo entiendo, aún así fuiste a morir. El interminable, incomparable, eterno amor de Dios. En la oscuridad brillarás, las montañas subirás para encontrarme a mí. No hay muro que no tirarás, mentiras tú derrumbarás para encontrarme a mí. En la oscuridad brillarás, las montañas subirás para encontrarme a mí. No hay muro que no tirarás, mentiras tú derrumbarás para encontrarme a mí. En la oscuridad brillarás, las montañas subirás para encontrarme a mí. No hay muro que no tirarás, mentiras tú derrumbarás para encontrarme a mí. En la oscuridad
montañas subirás para encontrarme a mí. No hay muro que no tirarás, mentiras tú derrumbarás para encontrarme a mí. El interminable, incomparable, eterno amor de Dios es quien me persigue y no se rinde hasta que a mí llegó. No lo merezco, no lo entiendo, aún así fuiste a morir. El interminable, incomparable, eterno amor de Dios. Bien, después de haber escuchado esas canciones, ahora vamos a pasar a la exposición de la palabra de Dios. Y es para nosotros más que un placer compartir esta serie de sermones que lleva a cabo nuestro hermano Kelvin Castillo desde la iglesia Templo Bíblico de los Tres Brazos. Vamos a seguir disfrutando de esta serie titulada Idénticos a Cristo. Un afectuoso saludo a todos nuestros amados hermanos del Templo Bíblico Las Terrenas y de todas partes donde están siguiendo esta transmisión. Su hermano Kelvin Castillo les acompaña en este segundo mensaje, esta segunda exposición del tema que estamos tratando en esta serie de idénticos a Cristo, el llamado, la vocación y el ministerio que tenemos como siervos de Jesucristo. Por lo tanto, esperamos que esto sea de gran bendición para cada uno de ustedes que día tras día también buscan llegar al conocimiento del Señor. Y vamos a comenzar de inmediato, ya que tenemos este reto de llevar estas palabras en breves minutos, de manera que podamos entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. Así que vamos a comenzar de inmediato con nuestro tema, idénticos a Cristo. Este es el mensaje número 2. Y en nuestra primera intervención estuvimos hablando acerca de estos puntos importantes de introducción que nos permitían entender lo que vamos a comenzar a exponer hoy y en las próximas 2 intervenciones más. Y precisamente hablábamos acerca de idénticos. Poníamos ejemplos de personas que son idénticas a otras, ya sea porque sean gemelos o porque sencillamente tienen un parecido increíble con alguien que no tienen quizás, que ni siquiera comparten ningún tipo de relación sanguínea. Bueno, pues esto pasa. Es un llamado a ser idénticos, y no en el aspecto físico, sino a ser idénticos a Cristo en otras vertientes que son más bien espirituales. Y hablábamos que teníamos que poner especial atención a estos 3 temas, o a estos 3 puntos importantes: vocación, digno y ministerio, por lo que implican estas 3 palabras, que la vez pasada hablamos directamente de 2, y a partir de hoy la tercera será la que predomine en todo este tema de idénticos. Claro, vocación, ya todos sabemos que la vocación es el llamado que nosotros tenemos, el llamado que sentimos de parte del Espíritu Santo a obrar, a trabajar, a hacer a tomar en cuenta una obra en nuestra congregación, en nuestras vidas, siempre y cuando este llamado sea para bendecir al Señor. Es un llamado que tenemos como una vocación, que sentimos un impulso a trabajar o a efectuar
uno que otros ministerios que el Señor pone en nuestras vidas. Pero recordemos que esta vocación, para nosotros poder acudir a este llamado, debemos ser dignos. Y recuerden que la palabra digno aquí, según lo que hablábamos la vez anterior, era que tenemos que tener un peso parecido al del Señor, a ser idénticos a Él, a parecernos, a tener una conducta que la gente diga que tú y yo somos llamados, somos cristianos, y que ese peso igual, que es lo que significa la palabra digno, de pesos iguales, tiene que ser algo que nosotros movamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, un peso a parecernos a nuestro Señor, un peso a que cuando nos pongan en balanza la gente diga que tú y yo somos verdaderamente creyentes, cristianos, siervos de Jesucristo. Y bien, el día de hoy vamos a tomar en cuenta que todo esto es para el ministerio que vamos a obrar en la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no nos estamos refiriendo específicamente a algo que tenga que ver con el templo donde nos reunimos. Sí, claro que sí, que lo implica, y es donde mayormente desarrollamos nuestro ministerio. Pero, y también ese llamado, ¿verdad que sí? Ese llamado que desarrollamos generalmente es ahí. Pero el templo es físico. Ahora, la iglesia somos todos nosotros, el cuerpo de Cristo, donde quiera que estemos. De hecho, ahora mismo estamos fungiendo como iglesia, a pesar de no estar en el templo. Ustedes están en sus casas, tal vez en su vehículo, en una oficina, viendo esta transmisión a través de un dispositivo móvil. Y yo estoy en los estudios de Radio Web Cristiana. De manera que ninguno de nosotros estamos en el templo físico. Así que la iglesia es todo lo que componemos el cuerpo de Cristo. Así que esta vocación que tú y yo tenemos, este llamado, debemos buscar la manera de que tengamos el peso necesario para que nos encontremos dignos de desarrollar este ministerio. Así que después de haber hecho la introducción anterior y una breve introducción al tema de hoy, entonces recordemos que hoy vamos a hablar a ser idénticos en su compasión, idénticos en el servicio, compasión y servicio. Vamos a ver el ejemplo de Jesucristo, siendo Él compasivo, poniendo en práctica el servicio al que fue llamado. ¿Podremos tú y yo ser idénticos a Cristo en esto? Bueno, pues claro que sí, que podríamos serlo. Así que vamos a ver lo que la palabra del Señor nos habla. Quiero primero que sepamos que la palabra ministerio es precisamente digamos que en esencia es compasión y servicio. ¿Por qué? Porque aunque el ministerio es el trabajo que realizamos en la iglesia, en la obra del Señor para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la esencia del ministerio en nuestras vidas siempre será compasión y servicio. ¿Por qué? Porque debemos tener compasión por las almas que se pierden, compasión por nuestros hermanos en Cristo, compasión por los que nos rodean. Y el servicio es la actitud que vamos a tomar, que vamos a asumir para obrar a favor del pueblo de Dios, como también del mundo, a favor de ellos para que vengan a los pies de Cristo. Así que podemos decir que ministerio se reduce en estas dos palabras, compasión y servicio. Veamos un ejemplo bíblico acerca de Cristo actuando en compasión y servicio, porque ministerio siempre será compasión y servicio. En Mateo capítulo 9, verso 36, encontramos la siguiente declaración: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Aquí tenemos exactamente un llamado a trabajar en la obra del Señor, cumpliendo ¿qué? La gran comisión. Esta gran comisión que tú y yo nos la sabemos de memoria, porque por muchos años hemos oído hablar acerca de ella, que es uno de los ministerios que tenemos que ejercer, o el ministerio
de diferentes formas, pero siempre con vista a la gran compasión, a la gran comisión, que es id y predicad el evangelio a toda criatura. Si vamos a Mateo capítulo 9, nos vamos a dar cuenta precisamente que allí el Señor nos está hablando de esa necesidad que tenemos de predicar el evangelio a todo el mundo por un asunto muy importante, y es que el mundo está caminando en su derrotero como ovejas que no tienen un pastor, que no tienen quien le pastoree, quien le guíe. El mundo está sumido hoy en ese derrotero por completo, yéndose a la deriva, cayendo por el laberinto, metiéndose en un laberinto del cual no tienen salida. Un laberinto donde han caído y han estado allí y permanecido por mucho tiempo sin tener la salida. ¿Quiénes somos la salida de ese laberinto? ¿O quiénes podemos guiar al mundo a salir de ese laberinto? Nosotros, los creyentes en Cristo. ¿Quién les puede guiar a salir de ahí? Precisamente el Espíritu Santo, el mismo Señor a través de su palabra, hablándole al mundo. Pero mientras tú y yo no desarrollemos esa vocación de servicio y tener esa compasión por aquellas ovejas que están caminando como ovejas que no tienen pastor porque no la tienen, entonces el mundo seguirá en esa actitud. Viendo el Señor Jesús las multitudes, dice la palabra, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Ahí está la razón, porque no tenían o no tienen pastor, no tenían quien las guiara. Hermanos, el mundo está huérfano de pastores reales y correctos. Y cuando hablo de pastor no me refiero al pastor de la iglesia. No me refiero al pastor que está allí en la iglesia trabajando arduamente por la congregación. Estamos hablando que el mundo no tiene a Cristo. El mundo no tiene al pastor de los pastores. No tiene al Espíritu Santo para que le guíe. ¿Cuál es el pastor actualmente del mundo? Bueno, la televisión, el internet, las Naciones Unidas, los presidentes y políticos del mundo, todos aquellos que de alguna manera u otra hablan y quieren regir la conducta del hombre, son los que hoy están pastoreando. Pero ¿qué pasa? Que como tienen muchos tipos de pastores distintos, todos ellos están equivocados. De hecho, dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todas aquellas cosas que hoy estamos viendo, como la implementación de agendas que son contrarias a la vida, agendas que son contrarias a las buenas costumbres, que son contrarios a todo lo que Dios ha establecido, es lo que está rigiendo al hombre. Por lo tanto, no tienen pastor, están caminando de aquí para allá, están como el mar cuando las olas comienzan a moverse de un lado a otro, se llena el mar de agitación, y así está el mundo, agitado, caminando de un lado a otro como oveja que no tiene pastor. Pero muchas veces nos detenemos tú y yo simplemente a criticar lo que el mundo está haciendo, a criticar al que no es creyente porque camina de una manera, porque viste de una manera, porque habla de una manera, porque escucha aquella o aquel tipo de música, o porque ejecuta tal tipo de música, y decimos, estas personas lo que están es dañando las buenas costumbres de la familia, del barrio, etcétera. Pero ¿tienes tú compasión por aquel cantante o exponente de música urbana que lo único que habla es de cosas malas, de drogas, de sexo, de alcohol, de matar, de salir, de desenfreno? ¿Tienes tú compasión de él? Me dirás, bueno, ¿y cómo voy a tener compasión de una persona así que lo que está es dañando la costumbre de nuestros hijos? Debes tener compasión de él, porque a lo mejor él no ha tenido la oportunidad que tuviste tú de encontrarte con Cristo, de tener el momento de escuchar la voz de Dios. A lo mejor ha habido intentos, a lo mejor le han hablado de Cristo, pero
Recuerda, el mundo está turbulento y estas personas están haciendo lo que ellos creen que está bien, lo que para su carne, para su mundanalidad está bien. Ellos, de hecho, la sociedad se lo está aceptando. Porque cuando tú caminas por una calle y escuchas esta música descontrolada o ves en televisión aquellas poses y personas que actúan de una o de otra manera, y el mundo se lo aplaude, cuando tú no ves que los vecinos le mandan al vecino a apagar la música, es porque ya los vecinos están acostumbrados a ese tipo de música, a ese tipo de letra, y ya no le hacen caso. Y ellos creen que están bien. Entonces, como tú no lo vas a hacer porque no quieres echarte encima a los vecinos, no quieres estar en pleitos con ellos, prefiere decir que ellos están mal. No, busca la manera de que el evangelio le llegue a esas personas. No te digo que te pares con una bocina a decir ustedes están mal, son unos depravados. No, no es eso, sino que tenga compasión por ellos, ores por ellos, trate de rescatar a la juventud de esa oscuridad en la cual están sumergidos, en ese laberinto del que te hablaba al principio. ¿Por qué? Porque están como ovejas que no tienen pastor. Hay que buscar la manera de predicarles el evangelio. Hay que buscar la manera de que vengan al conocimiento de la verdad. Es importante que tú y yo lo hagamos y no que perdamos el tiempo simplemente en criticarlos. Tú y yo tenemos un llamado a ser idénticos a Cristo. Y Cristo, aunque sí reprendió las malas actitudes de aquellos que se oponían a lo que la palabra del Señor establecía, pero recuerda que siempre actuó con compasión hacia ellos. Siempre tuvo una palabra para atraerlos al redil. Antes de mandarlos al infierno, antes de decirle que ellos se pudrieran donde, ya tú sabes, en realidad lo que el Señor hizo fue actuar en compasión de ellos. Esta historia que vemos en Mateo capítulo 9, verso 36, es una multitud que está allí ya por varios días alimentándose, o mejor dicho, escuchando al Señor hablar de sus proezas. Recordemos allí el monte de la bienaventuranza. El Señor hacía mucho su ministerio, lo ejecutaba allí, en aquel monte que estaba allí cerca del mar de Galilea. Y allí, en aquel monte, dice el Señor, que después de haber hablado por 3 días, después de haber predicado por 3 días, el Señor se dio cuenta, vio que estas personas tenían hambre, que estas personas estaban hambrientas y no quería el Señor mandarlos a que se fueran a su casa sin antes comer. ¿Por qué razón? Porque estaban hambrientos, tenían ya varios días escuchando al Señor, entonces no era necesario, o el Señor no los iba a mandar allí con hambre. Pero antes de que veamos esa historia del monte y la multiplicación de los alimentos, vemos cómo el Señor está viendo una multitud que está necesitada de ovejas, de un pastor que les guíe, de un pastor que sea quien esté con ellos para sanar sus heridas, para cuidarles en el momento de necesidad. Por eso es que el capítulo 9 de Mateo, en el verso 36, vamos a leerlo, que es lo que la palabra del Señor dice, lo mismo que acabamos de leer. Y entonces, al ver las multitudes, tuve compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos, que es otra palabra importante, como ovejas que no tienen pastor. El verso 37. Entonces dijo Jesús a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Amado hermano, tú que estás escuchando esta exposición, la mies es mucha, hay mucho trabajo por realizar, pero los obreros, que somos tú y yo, somos pocos. ¿En qué estás tú aplicando el tiempo? ¿En qué estás tú invirtiendo el tiempo que tienes y que tal vez te sobre? Tal vez no te sobra mucho el tiempo, pero de ese poco tiempo que te pueda sobrar, ¿estás tú predicando el evangelio? ¿Estás tú llegando a las almas que necesitan que el Señor las pastoree? Si no es así,
Hoy es un día importante para que reflexiones acerca de este tema, que es más que necesario hoy día por todos los acontecimientos mundiales que tú y yo vemos que están sucediendo todos los días, y con todo esto que está viviendo el mundo. Lo menos que necesitamos nosotros es estar exclusivamente reprendiendo. Sí, la reprensión es importante, pero también la compasión y el servicio por aquellas ovejas que están allí esperando que tú le prediques el evangelio, que vengas con la palabra sanadora, con la palabra que transforma los corazones de todo aquel que le escucha. Otro ejemplo de Jesús teniendo compasión por las personas y que tú y yo debemos imitar es precisamente el que vemos en Mateo 14:14. Allí en Mateo 14:14 nos dice la palabra: y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Aquí estamos viendo un llamado a obrar por los enfermos. Muchas veces nosotros los creyentes creemos que simplemente con orar por los que están enfermos, con eso estamos cumpliendo el ministerio, con eso estamos cumpliendo con nuestro Señor. Y no es así. Si vamos a imitar a Cristo, también tenemos que ver lo que Él hizo. ¿Qué hizo el Señor? Según lo que vemos en Mateo 14:14. Sí, que el Señor vio a aquella gran multitud, tuvo compasión de ellos, pero también sanó a sus enfermos. Así literalmente lo dice. ¿Qué es lo que esto significa? Que tú y yo no tenemos simplemente que decirle a aquella persona que está pasando por un problema de salud: voy a orar por ti. Tal vez tú no lo vayas a sanar. Tal vez tú no vas a orar y se va a sanar. No estoy diciendo que vaya ahora a los hospitales y comience a declarar a la gente sano. No, eso no es el trabajo. No es lo que aquí dice la palabra. Jesús lo sanó, o sea, obró para sanarlo, porque en el momento Él vino a cumplir con ese ministerio también. Tú y yo tenemos que obrar más allá de orar. Tenemos que visitar a los enfermos. Tenemos que llevarle algo para ayudarle en su necesidad de medicina. ¿Cuántas personas sabemos nosotros que necesitan un medicamento, pero tú y yo no estamos aportando, no le estamos dando una ofrenda? Tú sabes que aquel enfermo necesita una ofrenda, necesita comprar sus medicamentos, y tal vez ni siquiera te has interesado en saber en cuánto cuesta una de las recetas que esa persona necesita. No te estoy diciendo que te conviertas en el proveedor de la receta mensual de ese enfermo, pero por lo menos uno que otro día busca aportarle con algo económico a esa persona para que se ayude con su medicina. Con esto tú estás imitando a Jesús, estás teniendo compasión. Y al mismo tiempo está haciendo la otra parte que Jesús hizo. Dice la Biblia: tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Pero tú y yo, con creernos que, voy a orar por esa persona, yo voy a orar por ti para que tú seas sano. Voy a orar para que el Señor te sane. Voy a orar por ti, te voy a presentar en mis oraciones. Hermano, con eso no basta. Claro, si tú no puedes, no estoy diciendo que no lo hagas, hazlo. Pero también ten compasión. Además de orar, actúa, obra. Dice Santiago que la fe sin obra es muerta. De nada nos vale a nosotros decir: sí, yo voy a orar por ti, cuando esa persona necesita que tú le dejes 200, 500 pesos, 100 pesos. A lo mejor cómprale la pastilla de ese día, que tal vez lo que cuesten son 50, 70, 80 pesos. No te quedes simplemente con decir que vas a orar por él. Busca la manera de aportar también por él, que necesita de ti. Esto es lo que estamos viendo, ese llamado a colaborar por los enfermos. Pero vamos a ver al Señor también en otra faceta. Aquí vamos a ver que en Mateo capítulo 15 y verso 32, como ven en pantalla, aparece este texto muy interesante. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tengo
y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Hermano, ¿qué estamos viendo aquí? Es un llamado a ser compasivo y ponernos en el lugar del otro. Ponernos en el lugar de aquel que está contigo ahí, trabajando. Un ejemplo, a los jefes, aquellos jefes que mandan a alguien a hacer un trabajo, a hacer un servicio, pero no le dan con qué comer. Es como que resuelve ahí. Tú tienes una persona trabajando en tu casa. Atención a esto. Tú tienes una persona trabajando en tu casa, echando un día entero trabajando en tu casa, y tú no agarras y le ofreces el plato de comida de ese día. Es muy bueno tenerlo trabajando en tu casa, pero no le das con qué comer ese día. No, que vaya y come en su casa. Eso se ve interesante y es verdad que muchos lo hacen. Pero tú sabes cuál es el llamado de una persona que está trabajando para comer. Oye bien, que está trabajando para comer, para llevar algo a su casa. No es que vaya a su casa a comer mientras está trabajando. No es que tú le ofrezcas. Es que si tú lo mandas a hacerte un trabajo, tú también le aportes con que él ayudarse. No porque yo le di 1,000 pesos para que resolviera tal cosa. No, ayúdalo también con más. El Señor dice, yo he estado junto con ellos. Ya tengo un tiempo con ellos. Son 3 días que están conmigo. Pero yo no tengo que comer. Así que le dijo a los discípulos que resolvieran. Resuelvan ustedes, le dijo a los discípulos, hay que darle comida a esta gente. Yo no lo voy a mandar por ahí, no vaya a ser que desfallezcan, o sea, que desmayen, se le acaben la fuerza y le dé un patatú y se mueran. O simplemente se desmayen del hambre. No, no es esto lo que el Señor quiere. ¿Tú te imaginas un trabajador que en tu casa se desmayó porque no tenía con qué comer? Porque tú no le diste. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Hay muchas cosas ahí que es importante que tú y yo veamos. Es un llamado a ser compasivo y justo con lo que están contigo, con aquellas personas que están ayudándote. Y si no te están ayudando, igual, personas que tú tienes trabajando para ti. Tienes que ayudarlo, tienes que ser compasivo. Jesús, vemos el ejemplo de que alimentó a los 5,000. En otra ocasión alimentó a 4,000. Y así sucesivamente, el Señor no permitía que los que estaban con Él pasaran hambre. Ser compasivo por los que están con nosotros, por los que realizan un trabajo, por los que obran, por los que están en el ministerio. Esto también va para los pastores. Los pastores que tienen a personas trabajando en la congregación y no tienen compasión de ellos, de saber cómo le va, si esa persona si su familia le hace falta comida, si su familia ha resuelto el problema que una vez estuvieron mencionando, que oraran por un problema que había, y el pastor ni siquiera se acerca a preguntarle si ya se resolvió el problema. Hermanos, el Señor quiere que nosotros tengamos compasión, y si decimos ser imitadores de Cristo, aquellos que son pastores, por favor, vean a ver si uno de esos jóvenes que está fajado ahí en un ministerio, por ejemplo, de audiovisuales, si quizás las hermanas que van a visitar a los enfermos, si le hace falta algo, ayúdenlo. Traten de ver si esa persona necesita algo en lo que la iglesia pueda ayudarle. Eso es un llamado. No a los pastores de la iglesia, de esta iglesia, sino a todos los pastores, porque es un mal que se ve con mucha frecuencia. Obreros trabajando en la iglesia y los pastores que ni se enteran de las necesidades de esos obreros. Así que vamos a tomar esto en cuenta. Para ir concluyendo con el tema de hoy, del ministerio, de la compasión y el servicio, imitando a Cristo, en Lucas capítulo 7 y verso 13, vemos allí la historia de aquella mujer viuda que simplemente Jesús va en el camino y se encuentra con aquel grupo de personas que van a enterrar al único hijo
que tenía una viuda. O sea, la viuda ya era viuda precisamente porque su esposo había muerto. Y a lo mejor su hijo, su único hijo, era quien proveía para la casa. Era quien ayudaba, era quien traía esas provisiones necesarias para ella. Y ¿saben qué pasa? Que esta viuda acababa de perder también, además de su esposo, hacía ya un buen tiempo, acababa de perder a su hijo y lo llevaban para enterrarlo. Y vemos entonces cómo van allí con el féretro a enterrar a aquel muchacho. Y está desconsolada esta mujer. Y nos dice allí la palabra, al verla, ¿quién? Jesús. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Oigan bien, Jesús se paró y le dijo, no llores, tuvo compasión. En otras palabras, aquí Jesús hace un llamado para nosotros a condolernos de quién, del menesteroso, del que necesita, de aquel que lo ha perdido todo, aquel que no tiene con qué resolver. El Señor nos hace un llamado, así como tuvo compasión de aquella viuda, y vemos que en la historia de Lucas 7, vemos cómo esta viuda, el Señor resucita al hijo de esta viuda. Lo resucita porque tuvo compasión. El Señor dijo, esta mujer ha perdido lo único que tenía, el único que le proveía. Hermano, tú y yo tenemos que ser compasivos y ser menesterosos con aquellos que tienen una necesidad porque dependen exclusivamente de eso. Ejemplo, cuando tú vas por la calle y ves a una persona que está pidiendo para sobrevivir, lo único que esa persona tiene para vivir es eso, es pedir. Y tú dices, no, yo no le voy a dar porque eso es para vicio. No, yo no le voy a dar porque a lo mejor con eso ha construido él 3 casas. Yo he escuchado estas historias. Pero ¿sabes tú? Te voy a decir un secreto. Tú y yo nos lo creemos, esas historias cuando nos dicen, esa persona pidiendo ha construido 3 casas. Tiene un edificio, tiene esto y hace lo otro. Nos lo creemos. ¿Tú sabes por qué lo creemos? Lo creemos porque lo que está en nosotros de no querer ayudar, con esa historia, tiene una excusa para no ayudar a esa persona. Para no sacar una moneda, por lo menos 25 pesos y ponérsela en la mano a esa persona que está pidiendo. No te digo que le dé más de 25, dale 25, dale 10, dale 100, dale lo que tú quieras. Pero dale. ¿Tú sabes por qué? Porque tú dirías, yo no hago nada con darle 25 pesos a ese que está pidiendo, porque con 25 pesos yo no lo voy a resolver la vida, pero va a venir otro detrás de ti y le va a dar 25. Y antes que tuvo otro que le dio 10 y pasó otro y le dio 50, tú dices, pero mira el negocio ahí. Pero es que vive de eso. Esa es la única herramienta. A lo mejor esa persona no trabaja, o sea, no tiene la capacidad que tienes tú de tener un buen trabajo. A lo mejor esa persona no tiene la capacidad que tienes tú de tener una posición, una casa en la cual tú puedes pagar. O tú me dirás, bueno, mira, yo ni estoy trabajando y vivo alquilado. Yo necesito que me ayuden a mí. Sí, pero tú tienes una mejor posición. Y de eso que te puede llegar a ti de ayuda, cuando pases por el lado de alguien que está sentado a la puerta de un sitio pidiendo, saca dinero y dáselo. Ahora, si tú no tienes, tú ves, es diferente. Pero no te lleves de esas voces de aquellos que dicen, yo no le doy porque que se tiene 3 casas. Y con eso es que, mentira, eso no es verdad. Ahora, sí es cierto, te puedo decir por mi propia experiencia, que lo he visto yo, gente que piden y después van allí donde el bombero y dice, cámbiame eso. Y cambian muchas monedas por billetes. Y tú dices, wow, pero mira cuánto dinero hizo. Bueno, pero recuerda, ese es su medio. Ese es su trabajo. Y tú me vas a decir a mí, es fácil tirarse al sol 4, 5, 6 horas pidiendo. Pero tú y yo no queremos estar ni un ratico en el sol. Y cuando estamos haciendo una fila y hay sol nos molesta. O cuando está el tiempo con el clima como ha estado en estos días lluvioso. No es fácil. Esa es su manera. Así que ten compasión y dale. Y no te lleve de esas voces que por no ayudar prefieren no hacer nada. Vamos a concluir el día de hoy con este tema, haciendo un breve resumen
de lo que el Señor ha querido que nosotros hagamos en nuestras vidas. Primero, que seamos compasivos con quienes, con aquellas personas que por supuesto necesitan de Cristo, del Evangelio, aquellas ovejas que no tienen pastor, que seamos menesterosos con los enfermos, que seamos menesterosos con las personas que nos rodean y que seamos menesterosos con aquellos que necesitan de nuestra ayuda porque han perdido todo lo que tenían, de lo que dependían. Aquel que necesita, dale. Y de manera así rápida, recordemos que el servicio siempre será para glorificar al Señor. El servicio es como el siguiente paso después de haber recibido la vocación. Es más, cuando ya tú has recibido la vocación, es una obligación de todo creyente ofrecer su servicio en agradecimiento al privilegio que tú disfrutas de haber sido llamado por el Señor. De manera que esto que estoy hablando es servicio. Vemos que los que fueron llamados en el Nuevo Testamento, todos ellos, todos los que se llamaron seguidores de Cristo, ofrecieron también su servicio por el llamado, por la vocación. Ellos ofrecieron lo que tenían. Porque tú y yo tenemos que saber que lo que tenemos siempre será por el Señor. Como lo dice Efesios 4:11, que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque los dones con los que ellos fueron constituidos, eso dieron. Con lo que Dios te ha dado a ti, eso debes darlo para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Y concluyo diciéndote que siempre todo va a girar en torno al Señor. Que cada uno de nosotros tenemos que ver que el centro de nuestras vidas, todo lo que hagamos, sea para glorificar al Señor. Todo lo que Dios nos ha dado, nuestros talentos, nuestros dones, el don del servicio, es para el perfeccionamiento de los santos, para la obra. Aquel ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos siempre será para edificación del cuerpo de Cristo. El perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo establece la palabra del Señor. Y si así hacemos, el Señor bendecirá nuestras vidas, bendecirá todo lo que nosotros hagamos, porque lo estamos haciendo exclusivamente para devolver de lo que Dios nos ha dado a la obra que Él nos ha puesto. Espero que estas palabras hayan llegado a tu corazón, hayan llegado a tu vida para la transformación del ministerio y de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos bendiga. Será pues hasta la próxima. Bien, después de haber escuchado la poderosa palabra de Dios, solo rogamos que pueda ser cada día más bendecido su siervo para que pueda seguir edificando al pueblo de Dios. Así que muchas bendiciones, hermano Kervin, y que Dios te siga usando para su gloria y su honra. Vamos ahora a pasar a algunos especiales para que de esta manera continuemos con las alabanzas.
Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Bien, después de haber escuchado estas canciones, le damos gracias a Dios por todo lo que se ha realizado. Gracias a nuestro hermano Kelvin Castillo. Gracias por nuestro tiempo devocional y gracias también por nuestro tiempo de especiales. Ya hemos llegado a la parte final, no sin antes invitarle que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y también en Instagram como Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. También en este canal de YouTube, si no se ha suscrito, pues no espere más, hágalo. Y si quiere dejarnos algún comentario o darle me gusta, pues será muy, pero muy bienvenido. Así que síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro canal y puede también ver los demás contenidos que tenemos en este mismo canal de YouTube. Así que muchas bendiciones y ya será hasta la próxima. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que se hizo. Te damos gracias y te pedimos que bendiga a las personas que han estado escuchando este espacio. Te damos las gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, será hasta la próxima y que Dios les bendiga a todos.